Ave María Purísima, ahora vamos a ver más fundaciones de las concepcionistas, ¿verdad? Vamos a ver que en el siglo XVII representa una época de singular esplendor concepcionista por el hecho de que en 1618 los restos de la venerable madre fundadora Santa Beatriz de Silva en el coro bajo de las concepcionistas se va a tener. También en ese año de 1618 se aprobaron en el capítulo franciscano de Salamanca las nuevas constituciones para una nueva rama de las concepcionistas que en ansia de separación idealista habían comenzado en 1603 a ensayar una vida de más rigor y de más estrecha observancia, las llamadas descalzas o recoletas, que ya vimos, ¿verdad?, en las cápsulas anteriores con las venerables. Otro punto que destaca en la historia de las concepcionistas en este siglo es el reflorecimiento de la devoción a la Santa Madre Fundadora y el interés por su canonización oficial por parte de la autoridad suprema de la Iglesia. Fue una de las consecuencias del entusiasmo provocado con ocasión del último traslado de sus restos. En verdad, que el proceso no se llegó a cerrar satisfactoriamente y que el padre Quintanilla, consultado por la abadesa de la Concepción de Toledo, respondió en 1660 señalando algunos defectos en el modo de conducirlo, pero no se puede negar que la actuación del padre Páez contribuyó también en medida notable al incremento del interés por la madre Beatriz de Silva y su obra. En este ambiente saldrían a la luz la obra del padre Agustín de Herrera, primer impreso dedicado a ilustrar la vida de la madre fundadora Beatriz y la historia de su orden, en 1647, y la biografía del cardenal Cisneros escrita por el padre Quintanilla en 1653, que también consagra algunos apartados a la fundadora y a las concepcionistas. También una monja del protomonasterio toledano, Sor Catalina de San Antonio, a base, desde luego, de las historias impresas de Fray Francisco de Salazar en 1612 y Fray Francisco Vivar de 1618, pero no sin utilizar bastante a fondo los documentos del archivo examinado y ordenado por Quintanilla. Compondría una nueva biografía de la fundadora, la Margarita Escondida, que sin embargo quedaría inédita hasta 1896, que se publicó en Palma de Mallorca y luego en Madrid en 1909. Mientras tanto, seguían surgiendo nuevos monasterios de concepcionistas, no solo en España, sino también en América, Francia y Países Bajos. Vamos a ver que se funda el monasterio Los de Fuente de Encina en la jurisdicción del Maestrazgo de Calatrava en 1602. Vamos a ver también que se va a fundar en Lima el de San José en Perú en 1603. Después se fundará el de Tunja, la Concepción en Colombia también en 1603. El Riobamba en Ecuador en 1605. El de Vivero en Galicia en 1608. El de Tacubaya, San José de Gracia en México en 1610, el de Zalamea de la Serena en Badajoz en 1610, el de Miedes de Aragón con monjas de Tarazona y Alfaro en La Rioja con monjas de Burgos en 1613, el de Bilbao, La Concepción en 1615, por transformación de un primitivo beaterio con monjas de Caballero de Gracia. Cáceres, La Concepción en 1617. Puebla de los Ángeles, en la Santísima Trinidad se llamaba el monasterio, en México en 1619. Ágreda, La Concepción en la provincia de Soria en 1619. Este último con personal de Burgos en un principio y luego en 1624 con descalzas de Caballero de Gracia. Vamos a ver también en 1622 en Moya con personal de las Angélicas de Cuenca. En Mahón, en las
Baleares en 1623, cofundadoras de Cineu. Épila en Aragón en 1624 con clarisas del monasterio de Jerusalén de Zaragoza y con concepcionistas descalzas de Caballero de San José de Gracia. En Villanueva de la Serena en 1626 con monjas de Cabeza de Buey. Vamos a ver también en Yecla en 1632 con fundadoras de la Concepción de Cuenca. En Eibar, en Guipúzcoa, en 1634, con monjas de Bilbao. Tacubaya, en San Bernardo, en México, en 1646. Modoñedo, en Galicia, en 1640. Tortusa, 1642, con clarisas de la misma ciudad, en 1643. En Borja, en 1643 también. En Fuensaldaña, 1651, con monjas de Zamora. En la Canal de la Carriedo, en Santander, en 1665, con personal de Bilbao. En Cádiz, en 1668, con descalzas de Caballero de Gracia. Tafalla, en Navarra, en 1671, con Recoletas de Ágreda. Cuevas de Cañart, en Teruel, en 1678, por transformación de un antiguo beaterio de Villarluengo. En Lerín, en 1678, por transformación de un beaterio primitivo. En Calamocha, en Aragón, en 1690. Todos estos monasterios en estos años se fueron fundando. El monasterio de la Concepción de la Villa de Fuente el Encina surgió de la piedad ilustrada de una señora principal, rica, que deseaba retirarse a un convento a acabar su vida en perfección religiosa y como se enterase de los vecinos de la villa se suplicase traer religiosas que lo fundasen, ofreció bienes y posesiones y el consejo del lugar aplicó las que tenía de San Nicolás. Se fundó el monasterio con licencia del Consejo de Órdenes. Las fundadoras se llevaron de los de Guadalajara y de Santa Clara de Alcócer y ellas mandaron su hábito y profesión en el de la Concepción con especial dispensión. El de Zalamea de la Serena lo fundó doña Leonor de Zúñiga de la casa de Bejor, viuda de don Pedro de Carvajal, y lo entregó a la obediencia de San Francisco en manos del reverendo padre Fray Gabriel de Rivera, provincial de la provincia de San Miguel. Las fundadoras fueron de Medellín, doña Catalina de Potocarrero y doña María de Osorio, que fueran hermanas. Siendo prior de Salamanca, lugar en el menestre de Alcántara, don Fray Pedro Barrantes, entraron a 13 de febrero de 1610, duraron en el gobierno de la fundación hasta 1630, que ellas se devolvieron a su convento. Las de Salamanca eligieron abadesa del suyo a María de la Concepción. El de la Concepción de Cáceres lo fundó empleando en él toda su hacienda Juan Durán de Figueroa y doña Isabel Vaca, dotaronele, de 2,000 ducados de renta, con obligación de que se recibiesen 12 doncellas sin dote, precediendo información de limpieza. Dotaron 7 capellanías para otros tantos sacerdotes que las sirviesen, con todo con licencia de Paulo V y de don Antonio y Mariana de la Concepción. Entraron en él el 29 de noviembre de 1617. El de Villanueva de Serena debe su origen a la piedad del licenciado Juan Adame, que lo dotó en 16,000 ducados de principal y otras posesiones, siendo prior de Magacela, don Nicolás Barrante Arias, con cargo de que recibiese sin dote 3 de sus parientas, llevándose las fundadoras del convento Cabeza de Buey, doña Inés Raúl Palomeque, Teresa de Santa María, Ana de Jesús y Ana de San Pedro. Dieron la obediencia del prior de Magacela a 3 de febrero de 1627. Algunos de estos monasterios desaparecieron con el tiempo, otros cambiaron su lugar durante las revoluciones del siglo pasado. Así, el de Moya se trasladó a Villanueva,
a La Jara en 1845 y el de Lerín a Navarra. Pasaría a los Arcos en 1864. Sabemos que antes de 1647 se había erigido ya los monasterios de Guadalcanal, Villamartín, Fuente de Cantos, Ocaña, Villasuña y Almendralejo. En los Países Bajos, la Orden de la Inmaculada Concepción tiene también su peculiar historia. Hubo un momento en el que pensó fundar la Orden de la Inmaculada Concepción con la de la Anunciación, iniciada hacia finales del siglo XV por Santa Juana de Valois, para la cual su cofundador, Fray Gabriel María, había escrito 2 reglas sucesivas, la segunda en 1514 con intención precisamente de reducir a uno de los 2 institutos contemporáneos según sugerencia de León X. Mas una vez que este proyecto no prosperó, también las de la Anunciación recibieron en 1517 su regla propia. Con todo, también en Bélgica se fundó un monasterio de concepcionistas en Nivelles en 1653, el cual, aunque suprimido por la Revolución en 1796, se restauró de nuevo en 1841 y aún daría origen a otros 2, el de Jambes en 1866, que en 1949 se trasladaría a Mantingines-sur-Sambre, y el de Bastogne, Luxemburgo, en 1898. El monasterio de París, aparte de una posible fundación precedente a la que parece aludir el padre Herrera en 1647, tiene su origen en una comunidad de terciarias claustrales de Inglaterra que primero se refugió en Nicoupart, Flandes, y luego se estableció en San Germán de los Prados y en la calle Charenton de París, donde por fin levantó un pequeño monasterio titulado Belén, y acabado por profesar la regla de las concepcionistas en 1661, por influjo de la reina María Teresa, hija de Felipe de España y esposa de Luis XIV de Francia. Bueno, esa es la historia de algunos de los monasterios, en breve, de todos estos que se fueron fundando, gracias a Dios, en estos tiempos de 1600, para dar mayor gloria a nuestro Señor en el seguimiento de la Virgen María, que es el camino más corto, fácil y seguro para llegar a Cristo. Bueno, Dios te bendiga, nos vemos mañana.